Bien, me alegro mucho que podamos seguir con nuestra exposición de la epístola del apóstol Juan. Y hoy vamos a seguir en el capítulo 3 y son los versículos 4 a 10 que vamos a considerar ahora. Primera de Juan 3, los versículos 4 a 10. Y el tema que vamos a tener versa sobre el pecado. Yo le he puesto el pecado cuerpo extraño en la vida de un creyente. Hace unos años, un hombre se fue al culto de su iglesia y cuando volvió a casa, su esposa, que no podía acudir al culto, le preguntó, bueno, ¿y el pastor de qué habló hoy? Y dice el hombre, bueno, el pastor habló del pecado. Y la mujer le preguntó a su esposo, ¿y qué dijo del pecado? El esposo de forma escueta solamente le respondió, pues no le gustó. Entonces, obviamente, si al pastor no le gustó el pecado, pues mucho menos le gusta a nuestro Dios. Y hoy vamos a entrar un poco en ese tema desagradable, pero un tema muy importante que hace falta em, hablarlo. Y hace falta hablarlo porque cada vez más predicadores prefieren predicar un evangelio light y cafeinado que se concentra en lo que la gente quiere escuchar. Y lo que la gente no quiere escuchar es precisamente todo lo que tiene que ver con el pecado. Lo que sí les interesa es saber cómo vivir una vida feliz, una vida mejor, una vida en paz, cómo autorrealizarse y todo ese tipo de cosas. Un evangelio egocéntrico que produce evangélicos egoístas. Esto es el resultado de este tipo de predicación. Ahora, es evidente que los apóstoles no conocían este tipo de evangelio. El centro de su atención era el Dios Santo, el Dios que es totalmente diferente, distinto de nosotros, Dios todopoderoso, un Dios que es fuego devorador. Con este Evangelio light, y perdón por esta introducción algo más larga, pero es importante para que luego vemos por el contraste a donde quiero ir a parar. Este Evangelio light ha conseguido redefinir algunas palabras. Por ejemplo, la palabra amor. Amor hoy en día, incluso para muchos pastores, para muchos que predican supuestamente el Evangelio, significa hacer la vista gorda, ser tolerante hasta la muerte, dejar todo lo que el mundo opine sin que hay que contrastarlo con la verdad divina. En resumidas cuentas, es hacer lo que a uno le da la gana y que Dios, que es tan amoroso, lo va a entender. También se redefine todo el concepto de la santidad de Dios. Bueno, si es que aún se usa esa palabra. Santidad se convierte en una expresión caduca relacionado con este Dios del Antiguo Testamento que es tan furioso y tan falta de misericordia. Y por lo tanto la palabra santidad prácticamente se deja en desuso. O la palabra pecado. El mayor pecado parece que hoy en día, para algunos que predican ese tipo de evangelio, es no poder aceptar a uno mismo. O, por ejemplo, el evangelio se reduce al concepto de Cristo murió por ti y te ama, aunque no quieras saber nada de él, por lo tanto, sonríe y sé feliz. Pues es evidente que esto no tiene nada que ver con lo que la Biblia misma entiende de esas cosas. Y la definición bíblica de estos conceptos, que son, por cierto, conceptos recurrentes
en esa epístola que estamos estudiando, que es la de Primera de Juan. Por ejemplo, amor. ¿Qué es amor? Amor se mide por el carácter de Dios y por su voluntad. Amor es desear que la voluntad de Dios sea hecha en la vida de los demás y en mi propia vida. Santidad, según la Biblia, significa pertenecer completamente al Señor, y esto incluye de nuestra parte perder todos los derechos que nosotros queremos tener, porque Dios, perdón que lo diga de forma tan clara, no suele respetar los derechos humanos, porque frente a Él los humanos no tenemos ningún tipo de derechos, ni podemos reivindicar cosas, aunque nos parece tan justo y tan importante que se haga nuestra voluntad, pues Dios no está por la labor. Según la Biblia y según Primera de Juan, pecado es una ofensa grave contra Dios. Va en contra de su carácter. Y el evangelio significa que antes de predicar un evangelio, una buena noticia, hay que predicar la mala noticia. Y esto es que Dios es santo, no tolera el pecado y el hombre no puede salvarse a sí mismo, ni siquiera en colaboración con Dios, como nos gusta tanto hoy en día subrayar. Sin embargo, el Hijo nos ha limitado, nos ha redimido, perdón, por su sangre, y es el único camino que nos queda para llegar a Dios. Sí, nos acepta tal y como somos, pero no nos deja así. Pues en el contexto, Juan habla de todos estos conceptos de la vida cristiana, y sería bueno que prestemos atención a lo que él dice en estos versículos. Curiosamente, si hoy preguntamos por Primera de Juan, bueno, la gente como muchos se recuerda de Primera de Juan 1, 8, 9, Primera de Juan 4, 7, 8, Dios es amor. Por cierto, de este pasaje en su momento vamos a hablar, pero no recuerda las demás cosas que el apóstol Juan dice. Entonces, en este pasaje que ahora voy a leer, vamos a aprender 8 verdades sobre el pecado. Y es 1 de Juan capítulo 3, los versículos 4 al 10. 1 de Juan 3, versículo 4 al 10. Y dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y si sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3, versículo 4 al 10. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias en este día por permitirnos el privilegio de estudiar tu palabra, y te pido, Señor, que a través de la exposición de tu palabra
se haga justicia a lo que tú quieres transmitirnos. Ayúdame, Señor, a decir las cosas tal y como tú lo has querido poner. Y te pido, Señor, que tú actúas a través de tu Espíritu Santo en los corazones de todo aquel que nos está escuchando en este momento. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. 8 cosas que podemos aprender sobre el pecado. Y lo primero que aprendemos es que el pecado no se puede tomar a la ligera. El versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso nos lleva a la pregunta: ¿qué es pecado? Y para esto tenemos que entender qué es la ley. Y la ley no es otra cosa que un reflejo de la naturaleza de Dios. La ley refleja el carácter de Dios. Por lo tanto, rechazar la ley es rechazar a Dios. Y esto de por sí es un concepto que hoy no gusta mucho, porque hay que estudiar qué es lo que Dios quiere. Y muchas de las cosas que Dios quiere no concuerdan precisamente con lo que hoy nosotros creemos que se debería hacer. El pecado es una infracción de la ley y la ley refleja el carácter de Dios. Por lo tanto, el pecado va en contra de Dios mismo. Es una falta de cumplir las exigencias de Dios. El pecado es cualquier cosa que va en contra de lo que Dios representa y de lo que Dios es. Porque la ley es simplemente un reflejo del carácter de Dios. La ley sigue vigente a menos que haya sido cumplido en Cristo. O sea, todas estas cosas que tienen que ver con su redención. Es la razón por la cual hoy no tenemos un templo hecho de ladrillos, no hay un edificio que a veces falsamente a nuestras iglesias nos llamamos templo, pero no tiene nada que ver. No hay sacrificios hoy que traemos porque la muerte de Jesucristo ha sido el sacrificio definitivo. No hay sacerdotes hoy porque hay un sacerdocio universal de todos los creyentes. Pero las exigencias reflejadas en la ley pues siguen intactos. Y por esto, si vamos al capítulo 13 de la Epístola a los Romanos, pues Pablo, y estamos en el Nuevo Testamento, repite unos cuantos de estas exigencias. Por ejemplo, Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no te darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, dice cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estas exigencias de la ley siguen intactos. Amar al prójimo quiere decir que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de mi prójimo. Amor sin ley es puro sentimentalismo de la especie más barata. Es realmente desobediencia espiritual. Y esto es algo que parece que hoy en día a mucha gente, incluso a muchos de los que se llaman cristianos, no les entra en la cabeza. No hay amor sin ley. Por lo tanto, el pecado no se puede tomar a la ligera porque va en contra de Dios mismo. Cualquier pecado. Nuestros pecados nos hunden a nosotros y a los demás. Y esto se aplica a varias áreas de nuestra vida.
se aplica a nuestra familia, se aplica a nuestra sociedad, se aplica, por supuesto, a la iglesia y se aplica también a nuestro lugar de trabajo. El pecado no se puede tomar a la ligera porque es un ataque frontal contra quien Dios es y lo que Él representa. Por lo tanto, lo que es pecado no se puede redefinir. Y voy a ser muy concreto. Vivimos en tiempos donde se redefine completamente el papel de hombre y mujer. Se redefine lo que es hombre y lo que es mujer. Se redefine lo que son las relaciones sexuales y muchas más cosas. Y sin embargo, la Biblia es muy claro es muy claro en esto. Eso no depende de lo que un consejo de iglesias o lo que un gabinete de algún gobierno decida lo que vale y lo que no vale, es lo que Dios quiere que es y que lo que Dios dice que es. Y por lo tanto, y lo he dicho en muchas ocasiones en esta plataforma, si nosotros creemos que podemos imponer nuestros propios criterios, nos convertimos en rebeldes, vamos en contra de Dios, y Dios dice claramente que el final de todas estas cosas, aunque se hagan 1000 veces en el nombre de Cristo, es la perdición eterna. Así de claro y así de sencillo. Por lo tanto, la gravedad del pecado es algo que no debemos de subestimar. Uno vino a un predicador y le preguntó, es curioso porque yo cuando peco no siento nada, no siento que no debo de hacerlo. ¿Y cuál es la razón, pastor? ¿Por qué es así? Y el pastor le responde, si yo te pongo un peso de tonelada encima de ti, ¿qué va a pasar? ¿Vas a sentirlo? Y el hombre responde, tal vez por un momento, pero luego ya no. ¿Por qué? Porque estaré muerto. Y el predicador le dijo al hombre, pues tú no sientes el pecado porque estás muerto en tus pecados. Y ese es el problema. Por cierto, también es el problema de aquellos que falsamente se creen creyentes. Si no notan que el pecado es un cuerpo extraño en su vida, si no odian al pecado, si no rechazan el pecado, a lo que Dios no quiere. Con esto, y lamento mucho decirlo, simplemente dan muestras de que no viven, de que no han nacido de nuevo, de que no son creyentes. Y soy bastante consciente que esas son palabras duras para mucha gente, pero es así. Lo que te hace falta si tú no sientes el pecado es nacer de nuevo. Por lo tanto, si esta es tu situación, lo que te digo es busca a Cristo, búscale a Él. Por lo tanto, es el primer punto, el pecado no hay que tomarlo a la ligera. Y con esto llegamos al segundo punto, lo que tenemos en el versículo 5. Cristo es el remedio contra el pecado. Dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cristo vino precisamente para eso, para deshacer el pecado. Por lo tanto, no podemos tolerar algo en nuestra vida que Cristo ha venido a destruir. Cristo es la respuesta definitiva al problema del pecado. Cristo nos sacó del fango, nos limpió, venció a Satanás, aplastó, para hablar en palabras de Génesis 3:15, la cabeza de la serpiente. Luego resucitó, venció de esa manera la muerte definitivamente.
Su poder de resurrección está obrando en el creyente. Creyente, tú y yo, ahora somos sellados, santificados, redimidos, hechos nuevos. Y todo esto, para que todo siga igual, si no puedes ver una victoria sobre tus pecados, entonces es tiempo de hacer algo al respecto. Y te exhorto y te animo a hacerlo. Para decirlo así, la sangre de Cristo es el quitamanchas con más éxito mundial, especializado en las manchas difíciles de quitar. Una de mis canciones favoritas, que cada vez infelizmente se canta menos en nuestras congregaciones, es ese corito que dice: hay poder, poder sin igual en Jesús quien murió, en la sangre que él vertió. Y esto es una gran verdad que es cantada cada vez menos y que es creída cada vez menos. Cristo vino para salvar a los pecadores, pero ninguno de esos pecadores a los que Cristo salvó luego siguió en las andadas. Hay dos ejemplos. Por ejemplo, Juan capítulo 8, allí tenemos el ejemplo de la mujer cogida en adulterio. Y sí, es cierto, deberían haber cogido también al hombre. No está. Esto ya sabemos y se ha hablado muchas veces y es completamente correcto. Pero eso no quita que esa mujer tenía culpa. Jesús le dice, como nadie la acusa, él dice que yo tampoco te condeno, pero añade una cosa: vete y no peques más. Él no dice vete, bueno, no te preocupes, tu estilo de vida, bueno, no pasa nada, Dios lo va a entender. Una situación de emergencia, necesitas el dinero y bueno, Dios lo comprende. No, Jesús dice, y no peques más. En primer lugar, dice, lo que tú estás haciendo es pecado. En segundo lugar, déjalo. Eso quiere decir que ese pecado que domina tu vida, que es la prostitución, no vuelvas a hacerlo. Esto es lo que Jesús le dice. O por ejemplo, en Lucas capítulo 21, ahí tenemos a Zaqueo, que devuelve todo lo que debe 4 veces. Es mucho más de lo que la ley exigió en su momento. Y no volvió a hacerlo. Dejó de ser publicano. Por cierto, también es lo que hizo Mateo y se convirtió de esa manera en uno de los discípulos de Jesucristo. Esto quiere decir que el pecado ya no dominaba sus vidas. Querían quitar esto. Ahora, ¿cuál es el rasgo de carácter más típico de Cristo? El rasgo que más nos debería llamar la atención es que él estaba sin pecado. ¿Quién de entre vosotros me puede demostrar un solo pecado mío? Dijo en su momento. Por cierto, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 46, y la respuesta es nadie. Él vivió una vida perfecta y esto era la condición para poder quitar nuestros pecados. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:21. Y esto fue la razón por la cual Cristo vino, para deshacer las obras de Satanás y para deactivar, para decirlo así, el poder del pecado. Por eso el creyente, entre comillas,
que le gusta volcarse en el pecado, es una persona que no ha entendido qué es seguir a Cristo. Hay una tercera verdad que tenemos que aprender sobre el pecado y esto es lo que acabamos de decir. El creyente ya no vive en el pecado. En el versículo 6 aquí dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La vida de una persona revela la fuente de la cual bebe. Y esto es así en el mundo secular y esto es así en el mundo espiritual. Esto quiere decir que tenga que vivir sin pecar. Bueno, ya lo hemos leído en la introducción de esa carta. Juan no dice esto. Él es consciente que seguimos siendo pecadores. Y por eso tenemos en el primer capítulo, versículo 8 y 9, Él nos insta a pedir perdón por nuestros pecados. El mismo Juan habla de la necesidad, por lo tanto, de pedir perdón por los pecados. Ahora, si pudieras leer este versículo 6, en griego, en el original, entenderías que Juan aquí, en este versículo, está hablando del pecado como estilo de vida, y esto es una cosa muy distinta. Es literalmente el que vive en el pecado, no el que peca, porque todos somos pecadores, pero el que hace del pecado un estilo de vida, el que habitualmente peca. No le ha visto, dice aquí, ni le ha conocido. Y esto demuestra que hace obras que no son propios de un creyente. Para un creyente es imposible regocijarse en el pecado, pero hablemos en concreto. Hay varias listas en la Biblia, porque si alguien pregunta, bueno, ¿de qué exactamente estamos hablando? Por ejemplo, vamos a Gálatas capítulo 5 y los versículos 19 al 21. Aquí dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, y ahí tenemos en este caso la palabra, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por ejemplo, si vamos a Efesios capítulo 5, los versículos 3 al 5, leemos lo siguiente. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y bueno, como último, y ya no sigo con esto, Colosenses 3, a partir del versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y bueno, no sigo. Entonces yo creo que queda claro una cosa. El apóstol Pablo como el apóstol Juan hablan muy en claro. Y por cierto, no creo que sea una casualidad que estos catálogos siempre se empiezan con pecados de tipo sexual. No
le gusta a Dios que un creyente le desobedezca. De hecho, un creyente que hace de ese tipo de cosas un estilo de vida, demuestra de esa manera que no lo es, sino que es simplemente un mentiroso. Y no te engañes si esto se aplica a tu vida, y perdón que sea yo tan claro, pero es una cosa muy seria. No te engañes. Tú puedes creer 100 veces que eres creyente si esto caracteriza tu vida, ese tipo de cosas. Yo no digo, no estoy hablando de pecados individuales, sino como estilo de vida. Si esto es lo que hay en tu vida y Dios lo ve todo, aunque los hombres no lo vean, entonces estás a un paso del infierno. Te engañas a ti mismo si crees que todo está bien. Y para poco te servirá que crees que sí, he levantado la mano y tomado una decisión, he hecho una oración, o si incluso tu conciencia ya no te acusa, bueno, no te acusa porque estás muerto espiritualmente. Y hablando de los que quitan importancia a la seriedad del pecado en la vida de un creyente y que aseguran que con una oración hecha hace años, o con levantar la mano, o con ir enfrente en una campaña evangelística, todo esté bien, se equivocan. Y también se equivocan aquellos que usan ese tipo de señales para embellecer las estadísticas de supuestos convertidos, como algunos lo hacen con mucho gusto. Esto nos lleva a la cuarta verdad en cuanto al pecado, lo que tenemos en el versículo 7, y es cuidado con la enseñanza falsa al respecto, o sea, en cuanto al pecado. Dice, hijitos, nadie os engañe, que el que hace justicia es justo como él es justo. Se ha extendido bastante en nuestro tiempo la falsa enseñanza de que tú puedes ser creyente y puedes tener a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Bueno, esta enseñanza viene del infierno mismo, porque la Biblia no conoce nada por el estilo. Y el que lee las cartas, por ejemplo, la primera de Juan, solamente de forma superficial, se debería dar cuenta perfectamente. El que muestra frutos de la fe muestra así su fe verdadera. Obras de justicia son obras de un carácter justo. El que no muestra frutos de su fe cristiana muestra también su religión, que es la religión del camino ancho, del cual Jesucristo dice que lleva directamente al infierno. Y el infierno está lleno de personas que pensaban que en su vida cristiana iba todo bien. Según Mateo capítulo 7, allí habrá supuestos profetas, exorcistas, maestros y muchos más que en realidad nunca conocieron a Jesucristo. Y esto es una palabra muy seria, una verdad muy seria. Si queremos tener un avivamiento, entonces tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Y el precio es, entre otros, un rechazo, un odio contra todo que insulta a Dios, y esto es el pecado. Un odio a todo lo que glorifica al hombre, a nuestro ego gordo y decadente. El primer paso hacia un avivamiento es preguntarse, ¿qué quieres de mí, Señor? En vez de estar lloriqueando todo el santo día, constantemente pensando en ti mismo y en tus problemas. Queremos darnos cuenta que el mayor enemigo y el mayor problema que tenemos es nuestra falta de entrega al Señor, nuestra falta de obediencia, nuestra falta de abrir la palabra de Dios y dejar que esta palabra nos
caiga encima con todo su peso, que nos impacte. Si queremos avivamiento, tenemos que pensar en gente que llaman al pecado con su nombre, que hablan del infierno y de la perdición eterna. Aquellos que no predican un evangelio ligero, liviano. Pues llegará el momento, estoy seguro de ello, y los tiempos indican en esa dirección que en algún momento para entrar en alguna iglesia tienes que hacer cola, si no te vas a quedar fuera, porque cuando Dios empieza a actuar, y lo hace a fondo, y lo hace donde la gente predica ese tipo de evangelio. Así ocurrió en muchos lugares de esta tierra donde Dios ha dado en su gracia avivamientos. Pues cuidado con la enseñanza falsa al respecto del pecado. ¿Quién es justo? El que hace justicia, dice este versículo. Sí, somos salvos solo por la fe, pero no por una fe que esté sola, estéril y teórica. Manifestamos nuestra salvación no porque nos llamamos evangélicos o por nuestras pecatinas, sino porque actuamos de forma justa. Y justa quiere decir de tal manera como Dios lo quiere de nosotros. El que hace justicia es justo. Y a veces es sorprendente con qué sencillez la Biblia se explica y cómo nosotros muchas veces complicamos las cosas sobremanera. El que hace justicia es justo. El que hace justicia demuestra así que algo ha pasado en su vida. ¿Os parece fuerte lo que habéis oído hasta aquí? Pues a algunos les parece fuerte, seguramente. Pero entonces vamos a escuchar lo que sigue. Y esto no lo digo yo, sino lo dice Juan bajo inspiración del Espíritu Santo. Lo tenemos en versículo 8. Y es la quinta verdad. El que hace lo que es pecado es del diablo. Wow. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para hacer las obras del diablo. Otra vez estamos hablando de pecar como estilo de vida. El que peca se asemeja en ello a su padre espiritual, que es el diablo. Y el diablo desde el inicio se ha opuesto a Dios. Aquí dice peca, no pecó, porque el diablo nunca ha hecho otra cosa. Es su estilo de vida. Pecar quiere decir resistir a Dios. Y a Juan le da igual que los que reciben esa carta se llamen cristianos o no. Él está claro en lo que dice. Los que viven en el pecado y se llamen como se llamen, son inspirados por el infierno mismo. Son hijos del diablo. Ahora me dirijo a ti que posiblemente con lo que acabo de decir te sientes ofendido o condenado. Entonces escucha lo que dice la palabra de Dios. Cristo vino para deshacer las obras de Satanás. ¿Te sientes condenado? Entonces, agárrate a esta mano que Dios te está tendiendo en este momento. Y puede que esto sea tu última oportunidad. Cristo vino para deshacer las obras de Satanás. La victoria en tu vida es posible. Déjate de medias tintas y agárrate a esta mano que es la única que ofrece salvación. Pero por favor,
no intentes disfrutar aquello que Cristo vino a destruir. Construye tu vida sobre la roca, no sobre la arena. Esto nos lleva a la sexta realidad, en la que tenemos en el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo cual quiere decir que nadie que ha nacido de Dios continuará en el pecado. Nuestras acciones y reacciones habituales revelan nuestro carácter. Simiente de Dios quiere decir la naturaleza divina es dado a aquellos que nacen de nuevo. Eso se refiere a sus atributos, a los atributos de Dios que son comunicables, como por ejemplo amor, santidad, justicia. Esto es algo que Dios ha puesto en nuestra vida en aquel que cree. La realidad de Cristo en nosotros nos guarda de vivir en pecado. Los que han nacido de nuevo saben exactamente de lo que habla ese texto. Porque si conoces a Dios, el pecado ha perdido toda su gracia y cualquier atractivo para ti. Tendrías que esforzarte para desobedecer a Dios. Y tantas veces Él te guarda del pecado. A veces si caes, pero pides perdón y te levantas, la cosa sigue. Y procuras no cometer, no tropezarte 2 veces con la misma piedra y no cometer el mismo pecado. Es la persona del Espíritu Santo, que es más que una entidad teórica, un concepto teológico sin resultados prácticos. El Espíritu Santo mora en ti y se opone al pecado. Escucha su voz. Y esto nos lleva ahora a la séptima y última verdad. Y, perdón, creo que antes hablé de 8 verdades, son 7, pero yo creo que con estos 7 ya es bastante. La verdad número 7 la tenemos en el versículo 10 y se resume en la frase: las obras dan evidencia quienes realmente pertenecen a Cristo. Dice el versículo 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Esto lo dijo nuestro Señor. Quien ama a su hermano, pues aquel que corre y ve correr a su hermano hacia el desastre y no le advierte, o aquel que le da todo para que el hermano, una persona que ni siquiera ha llegado a ser hermano, vuelva de sus caminos. Por lo tanto, para nosotros es muy importante ser consciente de esto. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Amas a tu hermano, lo cual quiere decir, estás interesado en su bienestar, le adviertes. Su vida y el bienestar espiritual de tu hermano también es tu preocupación. Entonces vas por buen camino. Hemos hablado de 7 verdades sobre el pecado y quiero animarte en ese momento que Dios, el Espíritu Santo, hable a tu vida y te convenza del pecado de justicia y te convenza también de esta gracia divina que Dios tiene preparado para todo aquel que con un corazón sincero se vuelva a Él. Vamos a orar. Señor, gracias te damos
en este momento y pedimos que tú bendigas esa exposición, Señor, que haya personas que vuelvan de sus caminos equivocados y aquellos que van por el camino recto, Señor, confírmales en esto. Todo esto te lo pedimos en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.